Buenos días jóvenes, es un gusto poderles saludar en otro fin de semana, espero que todos se encuentren muy bien. En este fin de semana vamos a estudiar el tema 4, la célula vegetal. Antes de iniciar a estudiar la célula vegetal, voy a explicar en qué consiste la teoría celular, desde cuándo se introdujo el término célula y voy a explicar también qué es una célula. Bien. Con el descubrimiento del microscopio se sentaron las bases para el estudio de la célula, porque a través del microscopio se observan cuerpos diminutos. El científico Robert Hooke en el año 1664 estudió láminas de corcho. El corcho es de madera y él descubrió unas estructuras que se repetían y entonces Hooke llamó a estas estructuras celdillas y fue ahí donde Hooke introdujo el término célula. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la tecnología microscópica permitió la descripción y conocimiento de los organelos o estructuras celulares por diferentes científicos. Y así formularon la teoría celular con los siguientes postulados. Número 1, que todos los seres vivos estamos formados por células. 2. La célula lleva a cabo todas las funciones necesarias para mantener la vida, intercambia energía y material con el medio. 3. Todas las células provienen de otras células preexistentes, es decir, hay células que mueren pero generan otras células. 4. Las células contienen la información sobre su estructura y funciones, es decir, su información genética. Estos son los 4 postulados de la teoría celular. Lo repito nuevamente, que todos los seres vivos estamos formados por células. Toda la célula lleva a cabo funciones necesarias para la vida, intercambia energía y materia con el medio, que todas las células provienen de otras células preexistentes y que las células contienen la información genética. Entonces, ¿qué es la célula? La célula se define como la unidad anatómica, funcional y estructural de todo ser vivo. Anatómica porque nosotros estamos constituidos por células. Funcional porque las células llevan a cabo todas las funciones vitales para la vida. Y estructural porque todos nuestros tejidos, órganos, sistemas están conformados por células. Significa que la célula es la estructura más pequeña que podría sobrevivir por sí misma en el medio. Y nosotros necesitamos del microscopio para poderla observar, ya que son diminutas. Todos los organismos estamos constituidos por células. Por ejemplo, la piel. La piel está conformada por célula. Los músculos están conformados por célula. El cerebro está conformado por células, en este caso llamadas neuronas. Tanto los animales como los vegetales somos organismos eucariotas, es decir, aquellas células que poseen un núcleo definido y que está rodeado por una membrana que lo aísla del citoplasma. ¿Cuáles son las partes principales de las células? Son 3. Membrana celular, el citoplasma y el núcleo. La membrana celular es una fina estructura laminar formada principalmente por lípidos y proteínas que separa el contenido del medio exterior de la célula, o sea, lo que está fuera de la célula, y regula el paso de sustancia a través de ella, lo que permite funcionar como una barrera semipermeable. Es decir, la membrana celular no es algo cerrado, sino que tiene pequeños poros u orificios que permite
la entrada de nutrientes hacia la célula y la salida de desechos de la célula al medio exterior. El citoplasma es la parte delimitada entre la membrana y el núcleo, es decir, es la parte que está entre la membrana celular y el núcleo. En el citoplasma es donde se encuentran todos los organelos o estructuras celulares que están dentro de la célula y también recibe el nombre de protoplasma. Y el último es el núcleo, que es la parte central de la célula y en él se encuentran todas las estructuras portadoras de los caracteres hereditarios. Repito, las partes principales de las células son la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. Y veamos la imagen. Esta es la membrana celular, este es el citoplasma, todo este espacio es el citoplasma donde están los organelos o diferentes estructuras celulares y este es el núcleo, la parte central de la célula. Entonces, ahora vamos a estudiar la célula vegetal. Las células vegetales son aquellas que componen y estructuran los organismos que pertenecen al reino Plantae, es decir, al reino de las plantas. Las células vegetales poseen estructuras muy específicas y que son exclusivas de la célula vegetal. Estas estructuras son pared celular, vacuolas, leucoplastos y cloroplastos. Es decir, estas 4 estructuras solo las poseen las células vegetales. Una de las características muy peculiar de la célula vegetal es la vacuola, porque ocupa un espacio muy importante dentro de la célula y tiene un gran volumen y ahí se almacena mucha sustancia, entre ellas agua. La célula vegetal presenta muchas diferencias notorias con la célula animal, pero eso lo vamos a explicar en el próximo tema. Y aquí tenemos un dibujo de la célula vegetal. Veamos. Entonces, acá tenemos la vacuola, que sería todo esto de color azul. Ocupa un gran volumen. Primero, vamos a explicar las partes más principales de la célula, ¿no? Ok, entonces tenemos el núcleo, que es la parte central. Todo esto es el citoplasma. Todo esto, donde están estas estructuras, se llama citoplasma. Y esta sería la membrana celular o la membrana plasmática. Entonces, ahora sí voy a ir señalando estructura por estructura. Entonces, bueno, acá está la membrana plasmática o la membrana celular. Estas son las vacuolas, ya lo había explicado. Estos son los cloroplastos, que son estructuras muy importantes para llevar a cabo el proceso de fotosíntesis. Estos son los aparatos de Golgi. Todo esto, bueno, ya habíamos dicho que es el citoplasma. Este es el retículo endoplasmático. Este es el núcleo, la parte central de la célula. También hay un nucleolo. Estas estructuras son los ribosomas. Este es el citoesqueleto. Esta parte de acá es la pared celular, que es una estructura muy exclusiva de la célula vegetal, es decir, solo la célula vegetal contiene pared celular. Y esta es la mitocondria. Entonces, estas son las estructuras u organelos de la célula vegetal. A continuación voy a ir explicando cada uno de ellos. Bien, iniciamos con la pared celular. La pared celular es una cobertura gruesa y rígida, situada fuera de la membrana plasmática. La pared celular permite que las células vegetales tengan una forma regular, o sea, una forma definida, rígida. La pared celular está constituida por celulosa, que es una sustancia que protege y da consistencia. También la pared celular
posee perforaciones o poros que permiten la entrada de nutrientes y la salida de desechos. Las vacuolas, pues son bolsas rodeadas por una membrana donde se almacenan sustancias, entre ellas agua. Y los plastidios, pues son organelos que acumulan almidón fabricado durante el proceso de fotosíntesis y, de acuerdo con la sustancia que elaboran, se reconocen tres plastidios: leucoplastos, amiloplastos y los cloroplastos. En estas tres estructuras que son parte de los plastidios, en ellos se realiza la fotosíntesis. Es decir, que la fotosíntesis es el proceso por el cual las células fabrican compuestos orgánicos a partir de dióxido de carbono, minerales y agua, siempre utilizando la luz del sol. Pero eso lo vamos a explicar más adelante. Los leucoplastos son incoloros, no tienen color, y se encuentran en las partes vegetales donde la luz solar no llega. Los amiloplastos son plastidios que almacenan almidón y por esa razón tienen ese nombre. Los cloroplastos son organelos que contienen el pigmento verde llamado clorofila. Y los cloroplastos juegan un papel importantísimo en el proceso de la fotosíntesis. ¿Por qué? Aparte de tener el pigmento llamado clorofila, ayuda a que se pueda llevar a cabo ese proceso de una forma adecuada. Es decir, que la clorofila ayuda a capturar la luz del sol para producir compuestos orgánicos y producir oxígeno. Entonces, tantos en los leucoplastos, amiloplastos y cloroplastos, en estas tres estructuras se lleva a cabo la fotosíntesis, que es el proceso donde se fabrica compuestos orgánicos como la glucosa a partir de dióxido de carbono, sales minerales y agua, utilizando la energía lumínica del sol que captura la clorofila que están en los cloroplastos, y que la clorofila se encuentra en las hojas de la planta, es decir, que también los cloroplastos se encuentran en las hojas de las plantas. 4. Mitocondrias. Son pequeños organelos que se encuentran en el citoplasma. Pues la función principal de la mitocondria es proveer energía a la célula, la cual la va a utilizar para la realización de sus actividades. Entonces, la mitocondria es el motor energético de la célula. Los ribosomas también se encuentran en el citoplasma y son indispensables para el proceso de elaboración de proteínas, es decir, que los ribosomas llevan a cabo la fabricación de proteínas en las células. El retículo endoplasmático, pues es el sitio de la célula donde se realiza la síntesis de proteínas y lípidos, y se divide en dos: en retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. En el liso se encarga la fabricación de proteínas y en el rugoso está constituido por ribosomas sintetizadores de proteínas. Es decir, que en el liso se fabrican los lípidos y en el rugoso se fabrican las proteínas. 7. Aparato de Golgi. El aparato de Golgi son estructuras formadas por pequeñas vacuolas relacionadas con la formación y el almacenamiento de secreciones. Ayudan en el transporte y acumulación de sustancias. Repito, el aparato de Golgi ayuda en el transporte y acumulación de sustancias. 8.
centrosomas. Es un corpúsculo pequeño que se observa cerca del núcleo y participa en la reproducción celular. Y el núcleo, pues ya habíamos dicho que es la estructura central de la célula, es la estructura que posee el material genético y el ADN está contenido acá, en el núcleo. El núcleo está constituido por membrana nuclear, nucleolo y la cromatina. Pues la membrana nuclear rodea y separa al núcleo del resto de la célula. La membrana nuclear contiene una sustancia fundamental semilíquida, el jugo nuclear, donde se halla una red de filamentos o gránulos que constituyen la cromatina, constituida por ácidos nucleicos y proteínas. Inmediatamente antes que ocurra la división nuclear, estos filamentos se condensan en cromosomas compactos en forma de bastoncillos. Y los cromosomas son los que contienen los genes, que son los factores de la herencia. Repito, dentro del núcleo están los cromosomas y los cromosomas son los que contienen los genes, los factores de la herencia. El nucleolo es importante en la síntesis de proteína y la cromatina pues es una sustancia formada por largos filamentos de ADN llamado ácido desoxirribonucleico. Bien, en la asignación 4 van a ser lo siguiente, solo son dos asignaciones. Van a dibujar la célula vegetal en una hoja en blanco sin rayas, señalando sus organelos o estructura celular. Y van a desarrollar el siguiente término pareado uniendo con una línea desde la definición que está en la columna A la palabra correcta de la columna B. Es decir, ustedes van a leer esta definición y con una línea van a unir a la palabra que corresponda dicha definición. Esas son las asignaciones de este fin de semana. La asignación número 1, van a dibujar la célula vegetal en una hoja en blanco sin rayas y van a señalar las estructuras o parte de la célula vegetal. Anteriormente yo ya expliqué una imagen, se pueden guiar de esa que está en este documento. Y la asignación 2 es que van a desarrollar este término pareado, es decir, van a leer esta definición y van a unir con una línea con la palabra que corresponda. Y no olviden que deben de escribir su nombre completo, curso y sección en todas las páginas de su tarea. Tampoco olvides que te queremos estudiando en casa. Cualquier duda me escriben por favor.